¿Alguna vez has sentido que hay fuerzas oscuras que quieren dañarte, incluso cuando todo parece estar en calma? La Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales malignos, Efesios 6:12. Pero también nos da una poderosa promesa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91:1. Esta palabra no solo es consuelo, es protección activa. Hoy veremos cómo, a través de palabras específicas inspiradas por Dios, puedes bloquear todo intento del enemigo, incluso los ataques espirituales lanzados por brujería. Te mostraremos cómo declarar estas palabras con autoridad, entendiendo su fundamento bíblico y su poder real. Revelaremos los pasos para activar la cobertura divina sobre tu vida y caminar sin temor. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La mayoría de las personas camina por la vida pensando que todo lo que ocurre en su entorno tiene una causa física o emocional. Ven la enfermedad como una simple falla del cuerpo. Perciben las crisis familiares como resultados de malas decisiones. Atribuyen los accidentes, los sueños angustiantes, los pensamientos repetitivos de miedo o desesperanza a coincidencias o estrés. Pero hay una verdad que muy pocos están dispuestos a aceptar. Hay una guerra espiritual activa, presente y silenciosa, donde se mueven fuerzas invisibles que buscan destruir lo que Dios ha edificado en nuestras vidas. Esta batalla no se libra con espadas ni armas humanas, sino con palabras, con autoridad y con fe. Efesios 6:12 lo dice con total claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una metáfora poética ni una exageración religiosa. Es una advertencia directa sobre una dimensión espiritual que opera con leyes y jerarquías, donde lo que se dice tiene más poder que lo que se hace. Cuando una persona recibe maldiciones, chismes cargados de odio, deseos de destrucción, incluso rituales o hechizos dirigidos a su vida, muchas veces experimenta un declive inexplicable. Relatos de personas que tras escuchar una amenaza cargada de intención, comenzaron a ver su vida desmoronarse, abundan en las congregaciones. Y es que el mundo espiritual se activa a través de palabras. Así como Dios creó el universo con su voz, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. También el enemigo replica ese principio distorsionado a través de sus emisarios, usando palabras para sembrar destrucción, miedo, enfermedad, confusión y ruina. No es casualidad que en Proverbios 18:21 se nos diga: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En el mundo espiritual, lo que declaras tiene un efecto directo. Las palabras son puertas, o abren la entrada a la bendición o permiten el paso al enemigo. Una persona que vive confesando derrota, quejándose constantemente, hablando mal de sí misma o de otros, se convierte en terreno fértil para la acción del mal. Pero una persona que conoce el poder de la palabra divina y declara con fe las promesas de Dios, levanta muros invisibles que ninguna bruja, hechicero ni fuerza de las tinieblas puede penetrar. El enemigo sabe esto, y por eso su estrategia nunca ha sido solo atacar desde afuera, sino debilitar desde adentro. Susurra mentiras al oído para que las repitas. Introduce pensamientos oscuros para que los tomes como tuyos. Busca que pronuncies desesperanza para que se active su influencia. Pero Dios también nos ha equipado con una herramienta más poderosa que cualquier conjuro: su palabra. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no respondió con gritos ni con discusiones. Respondió con la Escritura. Escrito está, dijo 3 veces, desactivando los intentos de Satanás con la fuerza del Verbo eterno. Mateo 4:1-11.
Aquí yace una de las verdades más ignoradas pero más efectivas del reino espiritual. Cuando declaras la palabra de Dios, el mundo espiritual se alinea con su verdad y el enemigo huye. Recuerdo el testimonio de una mujer que llegó a su iglesia diciendo que cada vez que dormía sentía una presencia maligna que la paralizaba. No podía moverse, no podía gritar, y en medio de su terror escuchaba voces que la maldecían. Había buscado ayuda médica, psicológica, pero nada funcionaba. Hasta que una noche, mientras estaba orando con un grupo de intercesores, alguien le enseñó a declarar el Salmo 91 en voz alta cada noche. Empezó a hacerlo con miedo, casi en susurros. Pero a la tercera noche, su voz se volvió firme, y al llegar al verso 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, sintió un calor que le recorrió todo el cuerpo. Desde esa noche, nunca más fue atormentada. ¿Qué ocurrió? El ambiente espiritual cambió porque su declaración trajo la presencia de Dios. Y donde Dios está, las tinieblas no resisten. Este principio no es opcional para el creyente, es vital. No se trata de repetir frases como un mantra vacío, sino de hablar con convicción las palabras que ya han sido respaldadas por el cielo. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú pronuncias esas mismas palabras, lo espiritual y lo vivo se manifiesta. No importa quién te haya maldecido, ni cuántas veces hayan pronunciado tu nombre en altares paganos. Cuando tú hablas lo que Dios ha dicho, su voz retumba por encima de cualquier conjuro. Pablo, en 2 Corintios 10:4-5, lo expresa de manera contundente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las palabras que provienen de Dios destruyen fortalezas espirituales, rompen cadenas, desbaratan planes ocultos. Pero para eso deben ser pronunciadas. Es allí donde muchos fallan. Creen en Dios, pero guardan silencio. Tienen fe, pero no la declaran. Saben las promesas, pero no las proclaman. Y el enemigo actúa donde hay pasividad. En el mundo espiritual no hay neutralidad. Si no hablas vida, estás dejando espacio para que se imponga la mentira. El silencio ante la opresión es como dejar abierta la puerta al ladrón. Jesús mismo dijo en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto significa que tus palabras tienen el poder de sellar tu protección o abrir brechas en tu cobertura espiritual. Los brujos, hechiceros y personas que operan en la oscuridad lo saben. Ellos no actúan en silencio, declaran, invocan, pronuncian. Por eso tú, como hijo de Dios, estás llamado a hacer lo mismo, pero con una autoridad mayor, con un respaldo celestial. La sangre de Jesús, el nombre de Jesús y la palabra de Dios son armas que no tienen equivalente en el reino de las tinieblas. Cuando se combinan con una vida consagrada, crean una muralla imposible de romper. Muchos creyentes aún temen los ataques espirituales porque no han entendido su posición en Cristo. No saben que ya están sentados en lugares celestiales junto a Él, Efesios 2:6, ni que han sido revestidos de su autoridad. Jesús dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa no es simbólica, es literal. Nada os dañará significa exactamente eso. Ninguna maldición, ningún ritual, ninguna palabra de brujería podrá tocarte si estás en Cristo y caminas en su verdad. Pero esa autoridad debe ejercerse, debe hablarse, debe proclamarse. Cada mañana, cada noche, cada vez que sientas que el ambiente se vuelve denso, que tus pensamientos se tornan confusos, que tu cuerpo reacciona sin explicación, di estas palabras: estoy cubierto por la sangre del Cordero. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Soy hijo del Altísimo, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo.
Estas no son frases bonitas, son decretos espirituales con respaldo eterno. En Apocalipsis 12:11 se describe la victoria de los creyentes de esta manera: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Cristo y la palabra hablada, unidas, son el sello de victoria. ¿Notas el patrón? Siempre es palabra. No solo creer, sino hablar. No solo saber, sino proclamar. El enemigo teme a los cristianos que oran, pero tiembla ante los que proclaman con autoridad. La primera vez que alguien me explicó esto, me resistí. Pensaba que bastaba con orar en silencio, pero fue hasta que empecé a declarar en voz alta los versículos, a decirlos con fe, que vi el cambio. Mi casa se volvió un lugar de paz. Mis sueños se hicieron claros. El temor desapareció. Las visitas nocturnas cesaron, porque donde hay luz declarada, las tinieblas no pueden habitar. Por eso, si alguna vez has sentido miedo de que alguien te haya hecho un trabajo, si te han dicho que estás amarrado o que alguien te bloqueó espiritualmente, hoy debes saber esto: esa obra no tiene poder si tú activas lo que Dios ya te ha entregado. El enemigo no tiene derecho sobre tu vida, pero necesita que tú lo creas y que lo digas. No basta con saber que eres libre, tienes que declarar tu libertad. En Romanos 10:10 se afirma: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar, hablar, declarar, pronunciar, esa es la clave. Esas palabras que salen de ti, alineadas con el cielo, son las que desatan salvación, sanidad, protección y vida. El enemigo ha hecho que muchos guarden silencio, que duden, que no se atrevan a hablar por temor a parecer religiosos. Pero el que conoce el poder de las palabras no se avergüenza. Sabe que cada frase respaldada por la Escritura es un martillo contra fortalezas de maldad. Así que la próxima vez que sientas opresión, no corras, no calles, no aceptes la mentira. Di lo que Dios ha dicho. Usa tu voz como instrumento del cielo. La oscuridad no puede resistir la luz cuando ésta es hablada con fe. Y ninguna bruja, por más fuerte que sea su conjuro, podrá hacerte daño si tú estás alineado con el poder de la palabra. Esa es tu herencia. Esa es tu defensa. Esa es tu victoria. Todo lo que existe en el universo fue creado a través de la palabra. Desde el principio, Dios estableció este principio: hablar es crear. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:6. Esta afirmación no es simbólica, es literal. Cada vez que Dios hablaba, el caos retrocedía y el orden se establecía. Lo invisible se convertía en visible. Lo que no existía era llamado a existencia, y lo que estaba desordenado tomaba su lugar. La palabra de Dios es el diseño original del universo, el lenguaje con el que todo fue formado. Por eso tiene poder sobre todo mal, porque donde ella se pronuncia, las tinieblas no pueden resistir. Desde la caída del hombre, el enemigo ha intentado torcer este principio. Su estrategia ha sido sustituir la verdad con el engaño, reemplazar la palabra divina por palabras de confusión, duda y destrucción. Pero el poder de la palabra de Dios sigue intacto. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. No ha perdido su filo ni ha disminuido su autoridad. Cada versículo es una llave espiritual. Cada promesa es una defensa establecida por el cielo, y cada declaración conforme a ella es un acto de guerra contra todo intento del mal. Por eso, cuando alguien dice: di estas palabras y ninguna bruja podrá hacerte daño, no se está apelando a una fórmula mística ni a una superstición, sino al uso legítimo del arma más poderosa que Dios ha entregado a su pueblo, su palabra escrita.
En Isaías 54:17 se establece una verdad irrevocable: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Esta no es una esperanza, es un decreto. Toda arma espiritual diseñada para dañarte queda anulada cuando la autoridad de la palabra de Dios es activada mediante la fe. El versículo no dice que no se forjarán armas, sino que ninguna prosperará. Lo que anula su efecto no es tu fuerza, tu conocimiento ni tus conexiones humanas, sino el poder espiritual que emana de una palabra que no puede ser quebrada. La Biblia afirma que su palabra permanece para siempre. 1 Pedro 1:25. Eso significa que cada promesa registrada sigue vigente. No ha caducado ni se ha debilitado con el paso del tiempo. Cuando se proclama, produce el mismo efecto que cuando fue inspirada. En Jeremías 23:29, el Señor pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Esto revela dos características esenciales: es fuego que purifica y consume lo impuro, y es martillo que destruye toda estructura contraria. Por eso, cuando el mal se levanta en forma de hechicería, maldiciones o palabras en contra, la respuesta no debe ser el temor ni el silencio, sino la proclamación ardiente de lo que Dios ha dicho. Jesús mismo nos enseñó cómo usar la palabra como escudo. En el desierto, frente a las mentiras cuidadosamente formuladas del enemigo, su única respuesta fue: escrito está. No apeló a su divinidad, no explicó teología, no discutió argumentos, solo citó la escritura con precisión. En Mateo 4, ante cada tentación, Jesús contraatacó con un versículo. No necesitó gritar ni hacer gestos, bastó con declarar lo que ya estaba establecido. Esa es la clave. No se trata de inventar frases ni de repetir lo que otros han dicho. Se trata de empuñar lo que ya está escrito, con la convicción de que esa palabra es espada, escudo y armadura completa. Efesios 6:17 lo confirma al describir la armadura espiritual. Allí se nos dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única parte del equipamiento espiritual que es ofensiva. Todas las demás piezas protegen, pero esta ataca. Cuando declaras la palabra, estás golpeando, estás desgarrando, estás deshaciendo todo plan del enemigo que haya sido pronunciado o ejecutado en tu contra. La brujería se nutre del temor, del silencio y de la ignorancia, pero se seca ante una palabra dicha con fe y con autoridad. Porque esa palabra no es solo un texto, es espíritu, es vida. En el Salmo 91, uno de los textos más poderosos de protección, se describe cómo opera la palabra de cobertura. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91:2. El salmista no solo piensa ni cree, sino que dice, abre su boca y declara. Y a partir de ese momento, los versículos siguientes describen una cadena de promesas que se activan. Te librará del lazo del cazador, no temerás al terror nocturno, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Todo comienza con una declaración, una confesión activa una cobertura, un decir desata una defensa. Este principio se repite a lo largo de toda la Escritura. En el libro de los Salmos, la palabra se exalta una y otra vez como escudo. En el Salmo 119 y 114 se afirma: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. No es solo refugio, es escudo. Y ese escudo actúa cuando hay espera activa, confianza declarada, proclamación firme. La fe no es pasiva, se expresa. Y se expresa con la boca. Por eso cuando una bruja lanza un conjuro, lo hace hablando. Pero tú tienes algo más poderoso. Puedes responder con la voz del Creador. En el mundo espiritual, la autoridad no se impone por jerarquía humana
ni por conocimiento académico. Se impone por alineación con lo eterno. Cuando tú hablas conforme a la palabra, estás repitiendo lo que Dios ya dijo. Y lo que Él dijo no puede ser revertido por nadie. Números 23:19 declara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo dijo y no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Este versículo es una garantía legal. Si Dios lo ha dicho, está sellado. Y si tú lo dices con fe, se manifiesta. Por eso, hablar versículos no es una costumbre devocional, es un acto de guerra. No se trata de citar por citar, se trata de liberar sentencias espirituales que detienen el avance del mal. En Proverbios 35 se dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Esta limpieza es purificación de ambientes contaminados por la opresión espiritual. Es la anulación de lo impuro, lo enviado por el enemigo. Y el escudo se activa solo cuando hay expectativa y confianza, no cuando se duda o se calla. La brujería actúa con intención, pero la palabra de Dios actúa con poder. Mientras una palabra lanzada por el enemigo busca perturbar la paz, enfermar el cuerpo, dividir relaciones, desordenar las emociones o bloquear el propósito, una palabra de Dios pronunciada con fe puede restaurar la salud, restablecer el orden, liberar la mente y romper toda cadena. En el Salmo 107:20 se afirma: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta palabra enviada no es una figura poética, es un decreto espiritual que atraviesa el tiempo y el espacio y produce transformación inmediata. En el Nuevo Testamento, la autoridad de la palabra sigue siendo el eje de toda victoria espiritual. Jesús enseñaba con autoridad y cuando hablaba, los demonios salían, los enfermos eran sanados y las tormentas se calmaban. En Lucas 4:36, tras liberar a un hombre poseído, los que lo vieron dijeron: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Esa es la clave: autoridad, poder, palabra. Cuando tú usas esa misma palabra, no estás improvisando, estás ordenando, no estás deseando, estás imponiendo, estás gobernando desde tu posición en Cristo. Por eso, en cada ataque espiritual, en cada sospecha de maldición, en cada noche oscura, no hay que reaccionar con temor, sino con declaración. No se combate la oscuridad con gritos ni con desesperación. Se combate con la luz hablada, porque la palabra es luz. En el Salmo 119:105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa luz no solo guía, también expone. Todo lo oculto se revela cuando se proclama lo eterno. El enemigo odia la palabra porque no puede resistirla. Cuando se pronuncia, se desmoronan sus planes. Cuando se cree y se habla, se activan los ángeles. En el Salmo 103:20 leemos: bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Esto significa que los ángeles actúan cuando oyen su palabra en voz. Y esa voz muchas veces es la tuya. Cuando tú hablas la escritura, los ángeles se movilizan. Cuando declaras con fe, el cielo responde. Nada de esto es simbólico ni idealista. Es una estructura espiritual activa. Las brujas lanzan maldiciones con palabras porque saben que lo espiritual se mueve con decretos. Pero tú tienes acceso a palabras que no están basadas en engaños, sino en verdad eterna. No son palabras para dañar, sino para proteger, liberar, restaurar y vencer. Cada vez que un creyente habla conforme a la palabra, se levanta una muralla invisible que ninguna fuerza del mal puede traspasar. Y esa es la promesa para ti. Si hablas lo que Dios ha dicho, estarás bajo un escudo impenetrable. Ninguna arma forjada, ninguna lengua que te acuse, ningún conjuro lanzado en tu contra tendrá efecto.
porque la palabra que sale de la boca de Dios, cuando es repetida por sus hijos con fe, se convierte en espada, en fuego, en martillo, en escudo, en luz, en vida. El nombre de Jesús no es una expresión religiosa ni un recurso ceremonial. Es una autoridad delegada, una llave espiritual, una proclamación de supremacía. Cada vez que se pronuncia con fe, no se trata solo de invocar una identidad histórica, sino de activar una realidad espiritual que trasciende todo poder oculto. El mundo visible tiembla ante el impacto del nombre de Cristo, pero en el mundo invisible, las huestes de maldad retroceden sin opción de resistencia. Filipenses 2:10 lo establece con claridad absoluta. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. Ningún otro nombre posee este efecto universal. Es el único que tiene la capacidad de ejercer dominio sobre cada esfera de existencia, lo celestial, lo humano y lo infernal. En el ámbito espiritual, el nombre de Jesús representa gobierno. No hay palabra lanzada desde el reino de las tinieblas que pueda sostenerse delante de una orden pronunciada en su nombre. Esto no es retórica, es principio espiritual. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no les dio amuletos, ni conjuros, ni objetos físicos. Les dio su nombre. Lucas 10:17 registra su regreso con asombro y victoria. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. La sujeción de los demonios no ocurrió por la persuasión de los discípulos, ni por el tono de voz utilizado. Fue resultado de un uso autorizado del nombre de aquel que reina por encima de todo lo creado. En Hechos 16:18, Pablo, lleno del Espíritu Santo, se enfrenta a un espíritu de adivinación. No hubo ritual ni ceremonia, solo una orden directa. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La efectividad fue inmediata, porque la autoridad estaba intacta. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica. Su poder no radica en la repetición, sino en la relación de quien lo pronuncia. Aquel que camina en obediencia y fe posee acceso legítimo a ese nombre, no por mérito propio, sino por adopción espiritual. Juan 1:12 lo afirma. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cada hijo tiene derecho a usar el nombre del Padre, y este nombre no es genérico, es el nombre sobre todo nombre. Es el que tiene el respaldo del cielo, la sangre del Cordero y la victoria de la cruz. Colosenses 2:15 describe cómo Jesús despojó a los poderes de las tinieblas, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo no fue privado, fue público. Y desde ese día, cada vez que el nombre de Jesús se pronuncia en fe, se reactiva esa exhibición de derrota en el reino de las tinieblas. La brujería opera con nombres, invocaciones, pactos, declaraciones, todos están sustentados en identidades espirituales, pero ninguno de esos nombres tiene poder legal frente al nombre de Jesús. El enemigo no puede resistirlo porque fue justamente bajo ese nombre que perdió todo derecho sobre los redimidos. Apocalipsis 12:11 declara que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Esa sangre fue derramada por Jesús y ese testimonio se basa en su nombre. Cada vez que se dice Jesús con entendimiento espiritual, se activa una memoria celestial, la del sacrificio perfecto que destruyó el acta de decretos que nos era contraria. Colosenses 2:14. El uso del nombre de Jesús no está reservado para momentos litúrgicos ni para situaciones extremas. Es una herramienta de uso cotidiano. En Marcos 16, 17, 18, Jesús mismo explicó su alcance. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. El nombre protege, libera, sana, expulsa.
Y cada vez que se proclama como respuesta a una amenaza espiritual, se establece un límite que el enemigo no puede cruzar. Cuando alguien lanza una maldición o practica brujería contra un creyente, no está enfrentando a una persona, sino a la autoridad que esa persona representa. Y si el creyente está alineado con Cristo, la defensa se activa de inmediato. Isaías 59:19 lo revela con exactitud. Cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Esa bandera es levantada a través del uso autorizado del nombre de Jesús. No importa cuán fuerte sea el ataque, cuántos estén involucrados, ni cuán oscuro sea el ritual. Ante ese nombre, todo espíritu se dobla, toda cadena se rompe y toda oscuridad huye. La eficacia del nombre también depende del estado del corazón. Hechos 19 narra un episodio donde unos hombres intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación con él. Dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero los espíritus malignos les respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y los atacaron. Esto demuestra que no basta con conocer el nombre, hay que estar bajo su señorío. Solo los que viven en obediencia pueden declarar ese nombre con autoridad. La cobertura no está en la pronunciación, sino en la sumisión. El nombre de Jesús no necesita ayuda, no requiere velas, aceites ni elementos externos. Su poder es absoluto porque su victoria fue total. Romanos 14:11 lo reafirma con solemnidad. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Cuando alguien confiesa el nombre de Jesús sobre una situación, sobre un ambiente contaminado, sobre una vida atacada, lo que está haciendo es alinear todo lo que hay en ese lugar con la soberanía de Cristo. El caos cede su lugar al orden, la maldición es sustituida por bendición y el ataque espiritual pierde toda legalidad. El nombre de Jesús es escudo y espada, es refugio y arma ofensiva, es declaración de identidad y despliegue de poder. Hechos 4:12 declara que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto incluye salvación de almas y también protección de cuerpos, mentes, hogares y propósitos. Cuando alguien declara ese nombre con convicción, no está deseando protección, está exigiendo legalmente que se respete el pacto eterno sellado por la sangre del Hijo de Dios. En cada confrontación espiritual, en cada atmósfera de opresión, en cada sospecha de que se ha pronunciado una palabra de brujería, lo más poderoso que se puede hacer es declarar con fe: en el nombre de Jesús, esto se detiene ahora. Esa frase, cuando es dicha por alguien que vive bajo el señorío de Cristo, tiene más efecto que cualquier contrahechizo o defensa humana, porque no se basa en poder propio, sino en la autoridad que fluye desde el trono de Dios. Hebreos 1:4 declara que Jesús llegó a ser tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, y ese nombre ahora está en la boca de todo creyente redimido. El enemigo conoce este nombre, le teme, lo odia, lo evita, porque cada vez que lo escucha recuerda su derrota. Cada vez que se lo menciona con autoridad, se le recuerda que su tiempo es corto. Y cada vez que una bruja lanza una maldición, pero del otro lado un hijo de Dios se levanta y responde con el nombre de Jesús, esa maldición se revierte, ese ataque se anula, esa obra queda sin efecto, porque el nombre no es solo defensa, es victoria establecida desde la eternidad. Por eso, no es necesario buscar fórmulas nuevas ni prácticas complejas. Lo que el creyente necesita está ya disponible, accesible, probado y respaldado. El nombre de Jesús sigue teniendo la misma eficacia que tuvo cuando sanó enfermos, cuando expulsó demonios, cuando calmó tempestades y cuando se levantó de entre los muertos. Y ese nombre, cuando se pronuncia con entendimiento, se convierte en un muro impenetrable contra cualquier obra de oscuridad. Quien ha comprendido que vive en una dimensión donde lo visible es solo una fracción de lo real, sabe que no puede caminar desprotegido. La seguridad no proviene de muros físicos
alarmas o sistemas humanos de defensa. La verdadera protección nace en lo invisible y se activa desde lo espiritual. No basta con creer en Dios si no se vive bajo su cobertura. No basta con conocer la verdad si no se confiesa. Porque el que no habla lo que cree, deja el espacio abierto para que las tinieblas impongan lo que temen. La confesión no es un rito, es una declaración activa de territorio, una línea espiritual que el enemigo no puede cruzar cuando está marcada por la fe y por la palabra. Hay quienes oran con el corazón, pero guardan silencio con la boca. Creen, pero no proclaman. Y en el mundo espiritual, el silencio es consentimiento. No porque se esté de acuerdo con el mal, sino porque donde no hay voz que declare luz, la oscuridad ocupa el espacio. En Romanos 10:10 está escrito: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación es un acto completo que comienza con fe interna, pero que se establece con proclamación externa. Y esta confesión no se limita al momento del nuevo nacimiento. Es una práctica diaria, un escudo constante, una manifestación continua de alineación con el reino. Cuando el creyente se despierta y declara en voz alta que está bajo la sangre de Cristo, que ninguna arma forjada contra él prosperará, que el ángel del Señor acampa a su alrededor, lo que está haciendo no es solo expresar una convicción, sino establecer cobertura. Esa cobertura no es teórica ni simbólica, es tangible en el espíritu, aunque invisible a los ojos humanos. En el Salmo 5:12 se revela esta dimensión: porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. No se dice que lo cubrirá parcialmente, sino que lo rodeará. Es una cobertura completa, integral, impenetrable, cuando es sostenida por una vida de obediencia y confesión. El mundo espiritual no responde a emociones, responde a autoridad, y esa autoridad no se impone con intención, sino con proclamación. Cuando Jesús enseñaba, hablaba con autoridad y los demonios obedecían. Él no solo pensaba en la verdad, la decía. En Mateo 8:8, el centurión romano expresa una de las mayores verdades sobre la dinámica espiritual: solamente di la palabra y mi criado sanará. Lo entendió con precisión. No se necesitaba presencia física, ni gestos, ni actos visibles, solo palabra. Una palabra dicha desde el cielo tiene efecto sobre la tierra. Y esa misma lógica rige toda forma de cobertura espiritual. Se activa, se expande y se mantiene a través de lo que se dice. La confesión no se trata de repetir por repetir. Es el acto consciente de ponerse bajo la sombra del Omnipotente, con la boca y con el corazón. En el Salmo 91, esta verdad aparece desde el inicio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El salmista no solo se refugia, sino que habla. Y a partir de su declaración se desata una secuencia de promesas: protección contra trampas, pestes, terrores nocturnos, dardos ocultos, destrucción repentina. Cada cobertura viene precedida por una confesión, porque lo que se declara se activa. Cuando se habla de brujería o de maldiciones, muchos sienten temor porque ignoran su posición. Pero quien se ha establecido bajo la cobertura divina sabe que toda obra de las tinieblas es ineficaz ante la sangre, el nombre y la palabra. No es suficiente tener acceso a estos recursos si no se usan. No se trata de conocer versículos, sino de pronunciarlos con entendimiento. La cobertura no es una idea abstracta, es una estructura espiritual que se sostiene con la constancia de la confesión y la integridad del corazón. En Proverbios 35 se dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan.
Ese escudo se despliega cuando la palabra no solo es esperada, sino hablada. Hay un principio que muchos pasan por alto. El enemigo necesita una puerta para operar. Y esa puerta muchas veces no es la falta de fe, sino la ausencia de voz. Cuando no se declara la verdad, se permite que el ambiente se llene de falsedad. Cuando no se habla protección, se permite que el ataque encuentre espacio. En Job 22:28 se establece un principio que transforma ambientes. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Lo que se determina con la boca se convierte en firmeza espiritual, y esa firmeza es la que levanta los muros que el mal no puede cruzar. Vivir bajo cobertura es también caminar en alineación con el reino. No se puede declarar protección mientras se vive en desobediencia. La confesión no es una fórmula vacía, es la expresión visible de una vida rendida. En Santiago 4:7 se resume esta relación. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La cobertura requiere sumisión. Solo el que está bajo autoridad puede ejercer autoridad. Y cuando esa autoridad se proclama con la boca, las fuerzas del mal no tienen opción, no negocian, huyen. La cobertura también es extensible, no se limita al cuerpo físico. Abarca la casa, la familia, el trabajo, los sueños, los pensamientos. En Deuteronomio 28, cuando se habla de la bendición de la obediencia, se dice que serás bendito al entrar y al salir, que tus enemigos serán derrotados delante de ti, que serás cabeza y no cola. Estas bendiciones se pronuncian, se repiten, se confiesan. No se espera que ocurran por inercia. Se activan por declaración. Cada mañana, cada noche, cada vez que se detecta un cambio en el ambiente espiritual, la voz debe alzarse y proclamar: estoy bajo cobertura. Nada me toca. Todo lo oculto se deshace. La sangre de Cristo es mi frontera. El nombre de Jesús es mi refugio. Cuando el creyente hace de esto una práctica constante, su atmósfera cambia. No porque el entorno se vuelva más favorable, sino porque la autoridad se hace tangible. El mundo espiritual reconoce el sonido de la cobertura. Reconoce cuando alguien habla desde la identidad, no desde el miedo. Y ese sonido impone límites. El Salmo 3:3 declara: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa protección no se activa con la queja, ni con el lamento, ni con la evasión. Se activa con el habla que honra la posición espiritual que uno tiene como hijo. En el Antiguo Testamento, la sangre del cordero en los dinteles de las puertas no era simbólica. Era la señal literal que determinaba quién vivía y quién moría cuando el destructor pasaba. Esa sangre debía aplicarse. Y para aplicarla, primero debía ser creída, luego obedecida. Hoy, la sangre del Cordero verdadero sigue teniendo poder, pero debe ser aplicada espiritualmente. Y esa aplicación se realiza con la palabra. Cuando alguien declara: estoy cubierto por la sangre del Cordero, lo que está haciendo es repetir un acto milenario de señal espiritual. No importa quién pase, ni qué espíritu ronde. Donde está la sangre declarada, hay vida. La rutina espiritual no debe ser vista como legalismo, sino como estrategia. El enemigo ataca constantemente, no de forma ocasional. Por eso, la confesión no puede ser esporádica. Debe ser hábito, disciplina, respuesta inmediata. En Efesios 6, Pablo habla de toda la armadura de Dios, pero una de sus últimas instrucciones es esta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. La oración que protege no es la ocasional, sino la persistente. Y esa oración incluye confesión de promesas, proclamación de verdades, declaración de cobertura. La brujería no puede tocar al que vive bajo cobertura, no porque no lo intente, sino porque no encuentra acceso. El acceso se cierra cuando se cubre con confesión, cuando se declara con firmeza,
cuando se camina bajo la autoridad del reino. El enemigo reconoce al que vive lo que dice y respeta al que declara lo que cree. El cielo responde a la voz del justo y la tierra se somete al que ha entendido su posición. Por eso, quien declara cada día su cobertura espiritual está levantando muros invisibles que ni la oscuridad más persistente puede atravesar. Desde los comienzos de la revelación divina, Dios ha dejado registrado en su palabra ejemplos contundentes de cómo interviene a favor de los suyos cuando el mal intenta tocar sus vidas. No es una teoría ni una posibilidad futura, es un patrón divino que se repite a lo largo de las Escrituras y que sigue vigente en el ámbito espiritual. Cada vez que el enemigo intenta establecer su dominio, Dios responde con manifestaciones visibles de su autoridad. Y lo hace no solo como respuesta a la fe, sino también como confirmación de que su cobertura es real, efectiva y activa en todo tiempo. El libro de Daniel expone con precisión una de las escenas más emblemáticas de protección espiritual. En medio de una cultura completamente entregada a prácticas ocultas, idolatría y manipulación espiritual, se levanta un hombre íntegro, consagrado, que no cede a las exigencias del sistema. Daniel ora, ayuna, permanece firme, y como respuesta se desata una conspiración. El decreto que prohíbe la oración no es simplemente una ley civil, es un intento deliberado de cortar el vínculo espiritual entre Daniel y el Dios del cielo. Cuando desobedecer esa ley lo lleva al foso de los leones, no se escucha en él queja, temor ni duda. La noche transcurre y al amanecer la victoria espiritual se hace evidente. En Daniel 6:22 se revela la clave: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. La intervención no fue simbólica, fue literal. Cuando el enemigo lanza una amenaza con apariencia de destrucción, el cielo responde con protección tangible. El poder de Dios para guardar a sus hijos no depende de las circunstancias ni del tamaño del ataque. En Josué Reyes 6 se describe un momento en el que el profeta Eliseo está rodeado por un ejército enemigo. Su siervo, al ver la multitud de jinetes y carros, entra en desesperación. Pero Eliseo, en sintonía con el mundo espiritual, declara una verdad que traspasa toda lógica humana. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego ora, y los ojos del siervo son abiertos. Lo que parecía una derrota segura se transforma en una escena de respaldo celestial. El monte está lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. La protección divina ya estaba allí, pero fue revelada cuando se activó la visión espiritual. Esta escena demuestra que cuando alguien vive bajo la dirección de Dios, no necesita ver con los ojos físicos para estar seguro. Basta con saber que el cielo responde cuando la tierra se alinea con él. En múltiples ocasiones, la Escritura muestra cómo Dios actúa de forma directa cuando sus hijos son amenazados. En Éxodo, el pueblo de Israel es perseguido por el ejército egipcio. Están frente al mar sin salida y detrás vienen carros de guerra. Desde lo humano no hay escapatoria. Pero la protección divina no está limitada por el espacio físico. Éxodo 14, 19, 20 describe cómo el ángel de Dios que iba delante de Israel se movió y se puso detrás de ellos, y la columna de nube hizo lo mismo, colocando oscuridad entre los egipcios y los israelitas. Esa nube no era una masa atmosférica, era una barrera espiritual. Donde el enemigo avanzaba, la gloria de Dios se interponía. Durante toda la noche, el ejército enemigo no pudo acercarse. La protección fue total, constante, sobrenatural. Uno de los principios que se desprende de estos relatos es que Dios no reacciona, gobierna. No actúa cuando el enemigo ya ha causado daño, actúa para impedirlo.
Su defensa se manifiesta antes de que el mal cumpla su objetivo. En Isaías 43:2 se expresa este carácter anticipado de la cobertura divina. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No se promete ausencia de desafíos, pero sí se garantiza inmunidad espiritual. El fuego no deja marca, el agua no arrastra, porque la presencia de Dios impone un límite invisible pero inquebrantable. Cuando Jesús enfrentó al enemigo en el desierto, la protección no vino con ángeles visibles desde el primer momento, sino con la palabra. Cada tentación fue respondida con escrito está, y cada ataque fue desactivado con precisión bíblica. Pero al final, la intervención angelical llegó. Mateo 4:11 lo registra así: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. La escena confirma que el respaldo celestial no se ausenta, sino que se manifiesta cuando la batalla ha sido enfrentada con las armas correctas, no con fuerza humana, sino con obediencia, fe y autoridad espiritual. El apóstol Pedro también vivió esta dinámica. En Hechos 12, encarcelado por Herodes y destinado a morir, no implora por liberación ni se desespera. La iglesia ora por él, y mientras duerme un ángel lo despierta. Las cadenas caen, las puertas se abren, y Pedro sale sin que ningún guardia lo vea. El mundo espiritual desmantela la estructura del mundo físico. No fue necesaria una llave, ni la complicidad de un carcelero. Solo hizo falta la orden de Dios. La protección no es solo defensa, es intervención activa. Cuando alguien vive bajo propósito divino, ninguna prisión construida por el enemigo puede retenerlo. El libro de Apocalipsis también da testimonio del carácter protector de Dios en medio de tiempos de juicio. En Apocalipsis 7:3, antes de que se desaten los vientos de destrucción, se da una orden clara: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este sello no es visible para el mundo natural, pero en el reino espiritual es una señal clara de propiedad, de pertenencia, de intocabilidad. Es el símbolo de que hay una distinción entre los que están bajo cobertura y los que no. Y ese sello no es adquirido por tradición, sino por rendición, obediencia y alineación. Incluso en tiempos de confrontación directa con el mal, la Biblia revela que el poder de Dios no solo protege, sino que también avergüenza a los enemigos espirituales. En Hechos 13, Pablo confronta a un hechicero llamado Elimas, que intentaba desviar a un hombre del camino del Señor. El apóstol, lleno del Espíritu Santo, lo reprende con firmeza y declara que quedará ciego por un tiempo. Inmediatamente se cumplió la palabra. Esta escena no es solo una manifestación del poder apostólico, sino una advertencia de que toda obra de las tinieblas que se opone al propósito divino será expuesta, desactivada y avergonzada públicamente. El nombre de Jesús no solo protege al que lo invoca, sino que también confronta y desarma a quien opera en su contra. El mensaje que atraviesa todos estos relatos no es de temor, sino de confianza activa. La cobertura de Dios no es un deseo, es un hecho para el que camina en su voluntad. No hay conjuro, hechicería, maldición, ni pacto oculto que pueda prevalecer contra una vida establecida en la palabra, afirmada en el nombre de Jesús y protegida por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11 vuelve a declarar la fórmula espiritual que sostiene toda victoria. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esa combinación es la fortaleza inquebrantable del creyente, la sangre que redime y la palabra que declara esa redención. Quien vive bajo este entendimiento no camina con temor, sino con discernimiento. No reacciona ante el mal, lo confronta con sabiduría. No huye, resiste. No se encierra, se afirma, porque sabe que está rodeado por un ejército invisible que actúa en su favor.
El mismo Dios que cerró bocas de leones, que abrió mares, que envió ángeles a prisiones, que cegó a hechiceros, es el que sigue operando hoy. Y lo hace por medio de aquellos que creen su palabra, confiesan su verdad y viven bajo su gobierno. Toda autoridad en el mundo espiritual se ejerce con palabras. Lo que se pronuncia en fe y se alinea con la voluntad de Dios tiene el poder de detener el avance del mal. No se trata de fórmulas humanas ni de frases vacías repetidas por costumbre. Se trata de declaraciones inspiradas por la Escritura, pronunciadas con entendimiento espiritual, respaldadas por una vida sometida al reino. La boca que confiesa lo que Dios ha dicho se convierte en instrumento de defensa y proclamación. Lo que se dice con convicción establece límites que el enemigo no puede cruzar. Cuando se abre la boca para declarar la palabra, se pone en movimiento una cadena de efectos espirituales. Ángeles son enviados, fortalezas se deshacen, pactos oscuros pierden validez y toda intención maligna se derrumba. Porque no es la fuerza de la voz lo que provoca el cambio, sino la autoridad del contenido. Por eso, es esencial entender qué decir, cómo decirlo y desde qué posición se dice. Las palabras nacidas en el corazón y nutridas por la Escritura son proyectiles de luz que deshacen las obras de las tinieblas. Jesús enseñó con claridad que lo que sale de la boca tiene poder creador o destructor. En Marcos 11:23 declaró: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La clave no está en desear, sino en decir, no en imaginar, sino en declarar con fe. Y cuando lo que se declara proviene de lo que Dios ha dicho, el mundo espiritual se alinea con esa voz. Cada vez que se dice ninguna arma forjada contra mí prosperará, se está citando Isaías 54:17 con el respaldo del cielo. Cada vez que se pronuncia el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, se está trayendo al presente la protección activa del Salmo 34:7. Cuando se confiesa, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, se está recordando al enemigo que su poder no tiene comparación con el del Espíritu de Dios. 1 Juan 4:4. Estas palabras no son expresiones emocionales, son decretos espirituales. Y cuando se pronuncian con fe, desactivan todo lo que haya sido enviado en secreto para destruir. El enemigo no puede resistir una palabra que nace en la obediencia y se afirma en la Escritura. Tampoco puede detener lo que ha sido declarado con autoridad divina. La lengua que habla desde la posición del Hijo tiene el mismo efecto que la espada del Espíritu. Y esa espada no hiere físicamente, pero sí rompe ataduras, silencia maldiciones, revierte diagnósticos, bloquea intentos del enemigo. Efesios 6:17 lo confirma al describir la palabra como la espada del Espíritu, el arma ofensiva que no solo protege sino que avanza. Por eso cada día se debe hablar, declarar lo que Dios ha dicho, pronunciar lo que está escrito, establecer con la boca lo que el cielo ha decretado, porque allí está la protección, allí está el muro, allí está la señal que ninguna fuerza de brujería puede atravesar. Donde se habla con fe, se establece gobierno. Donde se confiesa con autoridad, se desarma al enemigo. Donde la voz se alinea con la Escritura, el poder de Dios se manifiesta. Hay palabras que no solo se escuchan, se sienten, resuenan en el espíritu. Palabras que no vienen del pensamiento humano, sino del trono eterno. Palabras que no solo enseñan, sino que marcan, sellan, definen. En esta batalla invisible que se libra a diario, lo más peligroso no es la fuerza del enemigo, sino el silencio del creyente. Porque el verdadero poder no está en las sombras que intentan intimidar, sino en la luz que no se declara. Cuando un hijo de Dios decide hablar desde el Espíritu, cuando toma la palabra y la convierte en voz, cuando deja de mirar al enemigo y comienza a hablarle a la atmósfera, ocurre algo que el infierno no puede soportar: el reino se manifiesta.
El mundo espiritual no espera nuestras emociones, reacciona a nuestra posición. La oscuridad no retrocede por temor, sino por verdad. Y esa verdad no opera en el pensamiento, opera en la proclamación, porque el reino de Dios no es pasivo, es palabra en movimiento. La fe no es abstracta, es acción verbal, es sonido de gobierno. Por eso quien calla en medio de la opresión, entrega su territorio, pero quien habla con convicción celestial lo recupera todo. Hay momentos donde la victoria no está en resistir, sino en declarar, donde la cobertura no se siente, sino que se impone, donde no se ora por protección, sino que se establece como derecho espiritual. Y en ese momento, lo que se dice no es defensa, es decreto. Lo que se pronuncia no es súplica, es sentencia. Porque no se habla como siervos temerosos, sino como hijos con herencia. El enemigo lo sabe, no puede tocar lo que ha sido sellado con palabra viva. Esta es la hora de entender que no basta con tener autoridad si no se ejerce. No basta con tener verdad si no se expresa. El cielo no responde a pensamientos bien intencionados, sino a voces que conocen su identidad. Cada día es una oportunidad para levantar muros con las palabras correctas, para cerrar puertas con declaraciones llenas de fuego, para cubrir lo que amas con lenguaje celestial, para decir lo que Dios ya dijo, y en ese decir, hacer retroceder todo lo que quiere instalarse sin permiso. Hay una generación que ha vivido demasiado tiempo reaccionando, defendiéndose, aguantando, pero ha llegado el momento de hablar, de tomar el lugar que corresponde, de usar la voz no para describir el ataque, sino para detenerlo, no para nombrar la oscuridad, sino para establecer la luz. Porque donde un hijo de Dios habla, el cielo se abre. Donde se pronuncian palabras respaldadas por la sangre, la atmósfera cambia. Y donde se nombra al que reina, todo lo que oprime se postra. No temas lo que otros traman en lo oculto. No prestes oído a quienes susurran destrucción. El que ha sido llamado por el Padre tiene la última palabra. Y esa palabra no se guarda, se dice, con certeza, con poder, con autoridad. Porque cuando se dice lo que el cielo ha establecido, ninguna bruja, ningún conjuro, ningún plan de las tinieblas puede hacerte daño. Todo cambia cuando decides hablar desde lo alto. Todo se ordena cuando tu voz se alinea con el reino. Y todo se protege cuando decides no callar,